y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán todas las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor Jehová, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis estatutos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Dios habla con dolor. Él dice: me duele ver que mi nombre ha sido profanado por causa de vosotros. Anoche nosotros vimos que el libro de Ezequiel en forma particular tiene una aplicación para el Israel moderno de Dios en estos días finales de la historia de este mundo. El profeta Ezequiel no escribió solamente para sus días. Es cierto que la casa de Israel había pecado y había tenido que ser esparcida, pero también es cierto que Dios había prometido que si ellos se arrepentían, los traería de vuelta a su tierra y volvería a ser su Dios, y ellos volverían a ser sus hijos muy amados. Anoche nosotros estudiamos cómo la historia se repitió una vez tras otra. Dios la sacó de Egipto, los llevó al desierto, hizo un pacto solemne con ellos, y el mismo pueblo con el cual había hecho ese pacto, yo seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo, quebrantó ese pacto tanto que Moisés, al bajar del monte, quebró las tablas de piedra que Dios le había dado en señal de descontento, en señal de desesperación al ver que ese pueblo duro de servir, después de haber escuchado la voz de Dios y haber hecho ese pacto solemne delante de Dios de ser su pueblo, un pueblo escogido, un pueblo diferente, había quebrantado ese pacto. Vimos anoche también cómo vez tras vez, aún después de entrar en Canaán, Dios le mandó profetas pidiéndole que se apartaran de sus malos caminos, que sirvieran al Dios verdadero, que fueran obedientes a sus mandatos, a sus mandamientos, a sus leyes, que se convirtieran de todo corazón. No hay un profeta que no haya hablado suplicándoles. Dios les dice a través de cada uno de los profetas: os he atraído a mí con cuerdas de amor, convertíos a mí, hijos rebeldes. Con esto comenzamos la semana pasada, esta semana. ¿Por qué queréis ser castigados aún, oh casa de Israel? El buey conoce a su dueño. El asno sabe encontrar el camino de regreso al pesebre de su Señor, pero mi pueblo no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hijos depravados, os habéis apartado del Dios que os redimió. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies. No hay cosa sana en él.
Así habla Dios. Y con esto comenzamos el sábado pasado, mostrando la rebeldía del pueblo de Dios. Ahora el libro del profeta Ezequiel tiene una aplicación muy, pero muy directa al pueblo adventista del séptimo día. En el capítulo 9 del libro de Ezequiel, Dios habla acerca de un proceso que nosotros como adventistas conocemos como el sellamiento. Cuando Dios coloque su señal, su marca sobre sus hijos, y esa señal de Dios les va a proteger a los fieles de los terribles juicios que vendrán sobre la tierra. Es cierto que esto tuvo una aplicación inicial al pueblo de Israel de antaño. Y los juicios de Dios vinieron y no hubo quien los desviara, unos tras otros, hasta que finalmente la tierra fue totalmente asolada. El pueblo de Israel literalmente fue enviado a las naciones, llevado cautivo, y su tierra asolada. El templo de Jehová, que era el orgullo de la nación, porque ellos decían que adoraban al único Dios verdadero, el único Dios por encima de los demás dioses falsos de las naciones. Era Jehová el creador de los cielos y de la tierra. Y el templo de Jehová fue quemado por los incircuncisos babilonios, que llevaron los utensilios del templo de Jehová, los vasos sagrados que se usaban para el culto, los llevaron a Babilonia. Dice Daniel capítulo 1, y el rey Nabucodonosor con orgullo colocó a los pies del dios Marduk, el dios Sol, los utensilios sagrados de oro y de plata, los vasos que se usaban para la purificación del pueblo de Dios a través de la sangre de los sacrificios, esos vasos sagrados que Dios había establecido ese culto para que su pueblo pudiera arrepentirse, en lugar de aprovechar esa oportunidad que Dios les dio de arrepentimiento. Esos vasos fueron llevados a Babilonia y puestos a los pies del dios Marduk. Y todavía un nieto de Nabucodonosor, Belsasar, sacó esos vasos del tesoro de Babilonia, del tesoro de los trofeos que habían traído de sus guerras, del templo del dios Sol, y los trajo para profanarlo, beber vino, para emborracharse y para adorar a los ídolos. Esa fue la noche en que cayó Babilonia, porque por el nombre de Dios que estaba siendo profanado, cuando Dios vio lo que estaba haciendo Belsasar, tomando los vasos sagrados del templo de Jehová y usándolos para su orgía, salió una mano que escribía en la pared: pesado fuiste en balance y fuiste hallado falto. Y esa misma noche murió Belsasar y Babilonia cayó en manos de los medos y los persas. Si Dios actuó para defender su nombre que estaba siendo burlado, pero lo triste es que eso sucedió por la rebeldía del pueblo de Israel. Y volviendo a Ezequiel, les decía yo que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 9, se habla de ese proceso de sellamiento, de la señal que Dios pone sobre sus hijos. El pueblo de Israel de antaño fueron señalados, y todos los que recibieron esa señal en su frente no fueron destruidos en la destrucción de Jerusalén. Dios preservó sus vidas. Entre ellos estuvieron Daniel y sus 3 compañeros que le fueron leales a Dios. Y Dios actuó en forma maravillosa. Vamos a Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Terminando el capítulo 8, termina diciendo el versículo 17 y 18 al final del capítulo 8. Y me dijo: hijo del hombre, ¿has visto? Es cosa liviana la que la casa de Judá comete. Estas abominaciones aquí han llenado la tierra de violencias.
vuelven a provocar mi enojo y ponen las ramas de la vid a su nariz. Yo también los trataré con enojo, no los perdonaré, no les tendré lástima. Aunque griten a mis oídos, no lo oiré. Y clamó a mis oídos en alta voz diciendo: los verdugos de la ciudad de Jerusalén han llegado. Cada uno trae un instrumento destructor en su mano. Y vi 6 hombres que venían por la puerta superior del norte. Cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, que traía a la cintura un tintero de escribano. Y al entrar se pararon junto al altar de bronce 7 varones vestidos de lino blanco. Cada uno traía un instrumento para destruir, pero había uno que traía un tintero de escribano en su cintura. La gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado y se trasladó al umbral del templo. La gloria de Dios que estaba en el lugar santísimo en medio de los querubines, se levantó la Shequina, se movió y salió y se fue a la puerta, a la entrada del templo. Y el Señor llamó al varón vestido de lino, el que tenía el tintero de escriba, y le dijo: pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, mi pueblo escogido, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones, de todas las abominaciones que se cometen en medio de ella, en medio de Jerusalén. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad